Dice la palabra de Dios. Juan hablando dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, que ama tener la primacía entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace hablando contra nosotros con palabras maliciosas. Y no contento con esto, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que los quieren recibir y los echa de la iglesia. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Padre, en esta mañana te pedimos, oh Dios, que tú nos bendigas a través de tu santa palabra. Que tú nos ilustres, que tú nos corrijas, que tú nos llames la atención. Que tú despiertes nuestros corazones a través del poder de tu santa palabra. Te pido, Dios, que tú, en este pequeño momento en el cual nos proponemos a meditar en tu voluntad y en tus preceptos, seamos todos edificados. Y asimismo que yo no sea un obstáculo para mis hermanos en la comprensión y entendimiento de tu voluntad. Ayúdame en esta mañana, Padre, a poder expresar tu palabra con claridad a mis hermanos. Y asimismo, Padre eterno, que yo también pueda culminar este tiempo de predicación, fortalecido por el poder de tu Espíritu Santo. Asimismo, que cada uno de mis hermanos sea nutrido por tu santa palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, mi querido hermano, esta pequeña sección que vamos a estar viendo solo comprende 2 versículos. Veremos una situación delicada en la iglesia, ampliamente delicada. Siempre que alguien tiene un concepto idealizado de la iglesia, a mí me gusta traer a colación esta porción del texto. Asimismo, hay otros textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos expresan situaciones delicadas en la iglesia. Como por ejemplo el caso de adulterio en Corintios, el caso de herejía en Corinto, por ejemplo. Solo Corintios ya tiene muchas situaciones delicadas, en el cual negaban la resurrección. Al mismo tiempo el desorden de Corinto, y al mismo tiempo, por ejemplo, tenemos también la situación de Onésimo y Filemón, una situación delicada, una situación que ameritaba un trato eclesiástico pastoral que podría ser considerado en el siglo XXI como una situación que para muchos es que la iglesia está llena de hipócritas pecadores. Mi querido hermano, la iglesia de Corinto tenía graves problemas que debían ser tratados por la iglesia. Incluso se dejó claro en la epístola de Corinto que los litigios de la iglesia, los problemas que tenían hermanos con hermanos, que eran muy recurrentes, no debían ser tratados por hombres impíos. Entre estos hombres se refería a jueces, sabios, el consejo, ¿verdad?, que existía dentro de las comunidades grecorromanas. Las congregaciones grecorromanas no debían tratar litigios eclesiásticos, sino que debían ser tratados por los hombres sabios llenos del Espíritu de Dios que Dios había llamado para bien de la iglesia. Llámese problema marital, llámese un problema entre hermano y hermano por una compra y venta de un terreno. Sí, esto podía pasar. Por el hecho de que a un hermano le robó a otro hermano una propiedad, un bien, y no le ha pagado, es una deuda. Esto podía pasar en la iglesia. Sí. ¿No piensa que no? Esto pasaba en la iglesia primitiva. Así que cada vez que alguien tiene un concepto idealista de la iglesia, me gusta traer estos versos a colación. No como una excusa, sino para que se entienda que nuestra batalla personal con el pecado, la que usted tiene con su pecado,
también es una batalla eclesiástica con el pecado de la iglesia. Porque en la iglesia hay pecado. No solamente en un sentido personal usted lidia con su pecado, sino que ineludiblemente, así como usted lidia con su pecado personal, la iglesia en algún punto tendrá que lidiar con sus pecados. Y creo particularmente que en el común denominador, y no lo digo solamente por las iglesias no reformadas, sino las iglesias reformadas y no reformadas no saben lidiar con el pecado en la iglesia. Los hermanos no saben lidiar con el pecado en la iglesia. Lo hemos dicho antes, y no pasa nada con volverlo a decir. La primera práctica más común dentro de las iglesias, cuando hay pecado dentro de las iglesias, no importa el apellido que tenga, es: ay no, esto no era lo que yo pensaba, me voy. Esta es la práctica común. Vámonos a una iglesia de verdad, a una iglesia donde no hay pecado. Aquí esto no me gusta. ¿Por qué? Porque el hermano es un mentiroso. Ese hermano que está allá me mintió. Y nadie ha hecho nada. Y está en un proceso de disciplina que no es de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que usted comprenda, mi querido hermano, que esta es una excelente lección. Solamente son 2 versículos, pero es una excelente lección para que usted y yo meditemos en lo delicado que es lidiar con el pecado dentro de la iglesia. Lo que intentaremos hacer en esta mañana, mi querido hermano, en concreto, es conocer un poco quién es Diótrefes. ¿Cuál es su pecado? ¿Verdad? ¿En qué consistía su pecado? Yo creo que es bastante evidente en el texto, pero tratar de escarbar un poco en el pecado de este hombre. Y al mismo tiempo, que esto sea una advertencia para nosotros, lo que se vendría siendo un mal testimonio en este caso, así como lo fue en la lección anterior, un gran testimonio como el de Gallo, era un ejemplo para nosotros, ¿cierto? Pero ahora viene a ser el mal testimonio de Diótrefes, viene a ser un mal testimonio de este hombre, viene a ser un ejemplo para nosotros también. Para que nosotros hoy, en la iglesia del siglo XXI, estemos advertidos de lo propenso que podemos ser al pecado, de lo tentador que puede ser un tipo de pecado en particular, que es el que vamos a ver en esta ocasión. Que ya usted tiene una antesala en el título del sermón: la soberbia, ¿no? Y para empezar, pues, indaguemos un poco en la primera expresión del texto. Juan, en esta tercera epístola, menciona 3 nombres propios, cosa que no hace en la segunda epístola, que es lo que mencioné anteriormente. En la tercera epístola menciona el nombre de Gallo, ¿verdad? Está dirigida la carta a él. Probablemente la persona que llevaba la carta es el último nombre propio que emerge en esta carta, que es Demetrio, muy probablemente. Pero en el ombligo del texto surge un nombre que nadie recuerda. Un nombre que si alguien recuerda o ha escuchado previamente, siempre lo va a escuchar y recordar como un nombre no tan agradable. O un hombre, ¿verdad? Un pecador, que es símbolo de pecado. Diótrefes. Diótrefes emerge en el versículo 9 y versículo 10. Y Juan nos dice lo siguiente: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, que ama tener la primacía. La versión común, Reina Valera, esta es la versión de la nueva traducción de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Es lo mismo, pero salvo unos retoques. La versión Reina Valera más común dice: al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe, dice. Ahora, metemos un poco de quién es Diótrefes.
Aquí nos presenta este nombre propio junto con otros nombres como Gayo y como Demetrio. Y es bueno tratar de meditar quién era este hombre. En el resto del verso también nos va a decir algo importante, algunas características de él. Y la realidad es que muy probablemente Diótrefes era un líder de la iglesia local. No sabemos con certeza si pertenecía a la iglesia de Éfeso o si pertenecía a cualquier otra iglesia o si pertenecía a la misma iglesia a la que asistía Gayo o Demetrio, no lo sabemos. O si era uno de los líderes de la iglesia de Asia Menor. Es probable, no tenemos certeza, no tenemos mayor información de quién sería Diótrefes como tal, o qué rol cumple en la iglesia. No sabemos exactamente. Pero que lo que los textos nos expresan es que Diótrefes tenía algún grado de influencia sobre las personas pertenecientes a la iglesia, los miembros de la iglesia. Tenía algún grado de influencia. En otras palabras, este hombre podría ser tanto un diácono de la iglesia, como un obispo, o simplemente el hospedador de la iglesia. O sea que él cedía su casa para la reunión de la iglesia en el lugar al cual ellos se reunían. No sabemos con certeza qué lugar específicamente. Probablemente sea la misma iglesia a la que asistía Gayo, o muy probablemente no. Porque parece que el testimonio de Gayo, que se contraría completamente con el de Diótrefes, no parece entrar en conflicto directo con lo que está haciendo Diótrefes. Así que muy probablemente, permítame presentarle esta escena, es probable que Gayo pertenecía a una de las iglesias de Asia Menor. Para una idea que usted tenga en mente, tenga como referencia las iglesias a las cuales se les escribe en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. La Odisea, Efesios, ¿verdad? Filadelfia. Y todas estas iglesias eran casas realmente. Así que Diótrefes probablemente pertenecía a una de estas tantas iglesias. Y era uno de los líderes de la iglesia. Gayo era líder de otra iglesia. Pero Gayo conocía a Diótrefes y Demetrio conocía a Diótrefes. Todos se conocían. Así que podría ser cualquier tipo de rol, pero lo que sí está claro era que era un líder dentro de la iglesia. Ahora, David, ¿por qué dice esto? Bueno, el versículo 10 en un sentido negativo, tal como dije en la lección anterior, en un sentido negativo, nos dice que Diótrefes tiene influencia en el sentido de que no recibe a los hermanos misioneros que llegan a la iglesia, o sea que tiene potestad sobre la casa de la iglesia o el recinto o el hospedaje que debería ser para el cuerpo de Cristo. Él tiene poder. Segundo, él prohíbe, ¿verdad?, que otras personas de la iglesia reciban a hermanos misioneros. Y tercero, si no acatan esa orden, él los echa de la iglesia. Él los saca de la membresía de la iglesia. Así que tenía un grado de influencia dentro de la comunidad, de tal manera de que la comunidad cedía ante su, ¿verdad?, liderazgo. Cualquiera sea la posición que cumplía este hombre, era uno de los líderes, al cual se le había dado la confianza para llevar, conducir, orientar a la iglesia. O como podríamos decir también, pastorear a la iglesia. Y no cualquier iglesia, no importa el lugar. Era la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto que digo, póngalo muy presente. Subráyelo, escríbalo. Él era un hombre ordenado, sea cual sea su lugar, para pastorear a la iglesia de Cristo. Tal como en el libro de Hechos, el apóstol Pablo reúne casualmente a los hermanos de la iglesia de Asia Menor,
entre esas iglesias como Éfeso, y él le dice lo siguiente, en el capítulo 20, versículo 28 en adelante: por tanto, mirad por vosotros, le dice a todos los obispos, y algunos que todavía no habían sido ordenados, porque este es el momento en el que son ordenados. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu de Dios es el que los ha puesto. A ustedes, varones, los ha puesto por obispos para pastorear la iglesia, ¿no? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, nótese la advertencia que hace Pablo, perdón, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, de entre vosotros mismos, llámese la misma iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta es la misma imagen que ejemplifica la segunda epístola del apóstol Juan, refiriéndose a la iglesia, a lo que iba a ocurrir. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Nótese el discipulado de Pablo a estos hombres, que muchos de ellos eran prospectos para el pastorado. Ahora sí, ahora son encomendados después de 3 años, siguiendo el modelo de Cristo, para el pastorado. Y dice, por 3 años os he amonestado con lágrimas en mis ojos, a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esto es lo que decía Pablo a los prospectos, a los hombres que habían sido ordenados para pastorear a las diferentes iglesias de Asia Menor, de Grecia, Efesios, Colosenses, Colosas. En este lugar también se encontraba probablemente Epafras, Tito, Timoteo, entre todos estos hombres que ya habían sido ordenados a las diferentes iglesias. Estas cosas que ha dicho el apóstol Pablo son una realidad también en Diótrefes. En este caso, el discipulado, la ordenación había sido, en este caso, a manos probablemente del hermano y apóstol Juan. Juan lo conocía, era uno de sus discípulos, probablemente. Y ahora, Diótrefes había empezado a mostrar unas características, un comportamiento impropio del cristianismo, impropio de su lugar como obispo en la iglesia. ¿Pero qué hizo específicamente? Aquí mismo en el versículo 9. Vemos lo siguiente. Una característica de Diótrefes, que es muy llamativa dentro del texto en el versículo 9. Él dice, Diótrefes, que ama tener la primacía entre ellos. ¿Entre ellos quiénes? Muy probablemente entre los demás líderes de la iglesia y en general de toda la iglesia. Independientemente del rol que tenía este hombre, incluso si fuese sido solamente uno de los hermanos de la iglesia, había una cosa que caracterizaba a Diótrefes desde hace un tiempo. Él quería ser el centro de atención. Él quería ser el hombre principal dentro de toda la operación de la iglesia. Él quería ser el jefe, el mandamás, o como Richard Barclay describe, el dictador. A Diótrefes le gustaba ser el primero.
El término que se usa en griego es filoproteum. Filo, ¿verdad? Que ama ser, como nosotros también en nuestro idioma español llamamos, ama ser el protagonista. Proteum, principal, primacía. Es el mismo término que se utiliza en Colosenses, cuando se describe a Cristo como aquel que es preeminente sobre todas las cosas. Esa es la descripción que hace Juan de Diótrefes. Alguien que ama ser el que está por encima de todas las cosas, que se percibe a sí mismo como alguien que está por encima de todo. También se puede traducir como alguien que le gusta mandar, alguien que quiere ser el jefe. Es alguien que busca ser, ¿verdad?, el mandamás de la iglesia. Como si de una competencia se tratara. Esta actitud no solamente es la búsqueda de atención, la búsqueda de ser, llamar la atención dentro de la congregación, sino que implicaba el término una irreverencia hacia su hermano y anciano Juan. Por el contexto del texto, valga la redundancia, cuando Juan dice esto, se refiere muy probablemente a que era ambicioso de poder y de posición. Él ansiaba tener una posición y poder que Juan él percibía que tenía. Juan era apóstol de la iglesia. Juan era un pilar de la iglesia. Era percibido por toda la congregación y por todas las congregaciones como uno de los pilares de la iglesia, uno de los apóstoles, de los principales de la iglesia. Y no por gusto. Juan había caminado con Cristo. Juan había sido enseñado por Cristo mismo. Juan tenía un título que nadie más podía poseer, salvo aquellos que habían sido colaboradores juntamente con Juan, con Cristo, que era apóstol. El apostolado de Juan era único, exclusivo. Nadie más podía tener este título. Solo Juan y sus colegas y compañeros de milicia, Pedro, Pablo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Jesucristo así los había encomendado. Por ningún otro motivo, sino por el hecho de que habían sido encomendados por el Cristo mismo. Este no es el ejemplo que Cristo nos dejó. Nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 42 y 45, nos dice esto. Jesucristo enseñando a sus discípulos. Los llamó y les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Se vuelven señores de las naciones. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, entre los discípulos. Ustedes no van a ser así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el que quiera ser primero, sentarse a mi diestra, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este no es el ejemplo ni la enseñanza que Cristo dio a los discípulos. Cuando yo digo que el apóstol Juan tiene un título que nadie más tiene, como apóstol, Juan nunca lo percibió como un poder, una autoridad para enseñorearse de la grey de nuestro Señor Jesucristo. Nunca, jamás, Juan utilizó su título para manipular, para enseñorearse y para guiar a la iglesia en contra de la voluntad misma de Dios.
En otras palabras, llevarlos por el camino opuesto que Cristo nos había encomendado. Este no era la obra de Juan, pero Diótrefes entendía que su posición, la posición de Juan, era esa. Y Diótrefes entendía que Juan era una competencia, un competidor, al cual él debía derrocar o debía tomar su lugar. El apóstol Pedro advirtió sobre este tipo de conducta dentro del pastorado, dentro del obispado. Y él dice, en 1 de Pedro capítulo 5, versos 1 y 3, le dice esto a los hombres que ejercen pastorado: ruego a los ancianos que están entre vosotros, a los pastores, a los obispos. Yo también anciano entre ellos, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. En otras palabras, yo también tengo esta responsabilidad. Esto no es solamente para usted, esto es para mí. Pedro es claro en esto: yo también tengo esta responsabilidad. Sigan mi ejemplo en esto. Dice Pedro, que soy testigo del Evangelio, testigo de lo que Cristo hizo por nosotros, por el derramamiento de la sangre de Cristo, que se entregó para sí, se entregó para beneficio de nosotros. Sin nosotros merecerlo, sin nosotros ganárnoslo, Él se entregó para que nosotros seamos beneficiados por pura gracia y misericordia, y que el lugar que hoy tenemos es por su beneplácito. No porque nosotros tengamos algún tipo de atributo y virtud que nos haga merecedores del lugar que tenemos como pastores, obispos o líderes dentro de la iglesia. No lo merecemos. Hemos sido llamados por Cristo, por pura gracia, por pura misericordia. Esto es lo que está diciendo implícitamente el apóstol Pedro, haciendo el llamado a los ancianos, recordándoles el por qué están donde están. Y el por qué del que están donde están y el que estamos aquí, la razón por la cual yo estoy aquí enfrente de ustedes y la razón por la cual usted está sentado allí, es porque Cristo padeció, ¿verdad?, por causa de nuestros pecados, y de las cuales usted y yo somos testigos, quizá no oculares, pero por el Espíritu de Dios somos testigos por el poder de su palabra. Y no solamente testigos, sino que somos partícipes de estas cosas. Él le dice a la iglesia en base a esto: apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que está en vuestro cuidado, sobre vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto es lo que dice Pedro a la iglesia, a los pastores de la iglesia. Pastores, usted no lo va a hacer. Usted no va a cuidar de la iglesia a la fuerza. Usted lo va a hacer con voluntariedad, con un deseo proactivo de parte del corazón entregado a Cristo. Un corazón que ha entendido que Cristo se entregó por nosotros. Y por consiguiente un pastor se entrega por la grey de Cristo, voluntariamente. No por fuerza, ni que, bueno, pues ni modo, es lo que hay que hacer. No es la actitud. Esta no es la actitud de un servidor de Cristo y un servidor de la iglesia. No porque tenemos la motivación de sacarle el dinero a la gente. ¿Qué es lo que dice Pedro aquí? No por ganancia deshonesta. Ni siquiera aquí se menciona, ¿verdad?, el derecho natural de los pastores, que es expresado en otras ocasiones, ¿verdad? El derecho que tienen a un salario, sino que aquí Pedro hace mención de que el hombre que está a cargo de la iglesia utilice su poder
su posición de influencia para manipular a la Grey para ganar un dinero que no ha sido correspondido, que no debe ser dado por la congregación. Usted y yo sabemos y tenemos conocimiento de muchos ejemplos de estas cosas, que utilizan su posición, su influencia, su labia, por decirlo así, para manipular la conciencia de los incautos y de los ignorantes, de tal manera de que ellos se van de las iglesias con botines muy robustos, a través de primicias, diezmos, que son entregados exclusivamente a las manos de los pastores para el uso y desdén de ellos. Y que esto no corresponde al orden eclesiástico de un salario que ha sido evaluado por el liderazgo de una iglesia y por también la congregación y miembros de la iglesia, sino que es totalmente aparte. Esto es desorden, manipulación, coerción sobre la Grey. Y muy importante, no como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino siendo ejemplos. Si queremos que la iglesia, ¿verdad?, asista a la escuela dominical, hay que asistir a la escuela dominical. Si queremos que la iglesia evangelice, nosotros somos los primeros que debemos evangelizar. Si queremos que los hermanos inviten personas a la iglesia, pues los primeros que deben invitar personas son los pastores, los ancianos de la iglesia, los hombres que cumplen algún tipo de liderazgo en la iglesia, que enseñen el camino con el ejemplo y que lo que se predica sea también lo que se hace. Pues es una carga verdadera, justa y correcta dentro de la iglesia. Es una carga que tenemos nosotros. Que Dios nos ayude a cumplir. Este es el verdadero ejercicio del pastorado dentro de la iglesia. Y no impositivo. Usted tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Esto es lo que es enseñorearse. ¿Por qué tiene que hacerlo? Pues porque yo lo digo. Ni siquiera es por la autoridad de la Biblia, sino porque yo lo digo. Esto es enseñorearse. Mi querido hermano, usted probablemente ha cometido este pecado, especialmente aquellos que son padres y madres. ¿Por qué debes hacerme caso? Pues porque yo lo digo. Bueno, mi querido hermano, permítame exhortarle a que modere esta forma de hablar, especialmente para con sus hijos. La autoridad que usted tiene para con sus hijos es la autoridad que Dios le ha dado a usted. Y la razón por la cual su hijo debe obedecer a su consejo es porque Dios le demanda eso a sus hijos. Así que antes de enseñorearse de su hijo, antes de generar resentimiento y enemistad dentro del hogar, algún tipo de antagonismo, presente la autoridad que Dios le ha dado. La autoridad que usted tiene delante de sus hijos es la autoridad que Dios le ha dado. Nada más. Punto. Es una autoridad por nacimiento. Es una autoridad que Dios le ha concedido. Un deber que usted tiene para con sus hijos. Asimismo, mi querido hermano, recuérdele a sus hijos el mandato que ha sido demandado por Dios a cada uno de ellos. Que la autoridad principal es Dios. Y que Dios le ha demandado a los hijos a honrar a padre y a madre. ¿Verdad? Pregunta de escuela dominical. ¿Qué mandato es ese? ¿Qué número de mandamiento es ese? No me conteste, venga a la escuela dominical. No estamos hablando de eso, pero le exhorto a que venga a la escuela dominical. Mi querido hermano, todas estas cosas son verdaderas, pero ¿por qué son verdaderas?
en un contexto familiar, así mismo en un contexto eclesiástico, son verdaderas porque Dios las ordenó. Mi querido hermano, qué vergüenza me daría a mí que usted me diga, pero hermano, usted no lo hace. Y si usted no lo hace, nunca lo he visto haciéndolo. No me pida lo que usted no hace. Oh, Dios mío. Cual avestruz, enterraría mi cabeza bajo la tierra. Ahora imagínese usted, padre, madre, que sus hijos le digan, pero papá, tú no oras. Mamá, tú no lees la Biblia. ¿Por qué yo tengo que hacerlo? El Señor nos instruye a nosotros a ser ejemplo y a ejercer autoridad en todo contexto de nuestra vida, con el ejemplo. Y Cristo es el ejemplo vivo, valga la redundancia. Cristo mismo se entregó por amor de nosotros, sirviéndonos a todos nosotros, a todo el mundo, sirviendo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Por consiguiente, usted y yo, por cualquier razón, título, privilegio, posición, actividad que usted tenga en la iglesia, usted lo hace para servicio de su hermano. Mi querido hermano, se lo digo por experiencia personal. Esto es difícil. Siempre me causa gracia, o me ha causado gracia. Y mi gracia no es burla, aclaro. Cuando a lo largo de todos estos años, y me refiero a 10 años, yo sé que no parece, me parezco joven, pero me refiero a hace tiempo bastante, ya tengo tiempo en esto. Hace 10 años, o más de 10 años, que profeso la fe cristiana. La fe reformada hace 10 años, mucho más tiempo, la fe como tal. Siempre me ha causado curiosidad y al mismo tiempo un grado de gracia escuchar personas que se acercan a mí y lo primero que dicen, y estamos hablando de personas que son recién llegadas en la iglesia. Esto lo he contado antes. Llegan a la iglesia y tú los abordas, les das la bienvenida, le bendices y le compartes el evangelio, pero lo primero que ellos te preguntan no es, oh hermano, ¿cómo hago para ser salvo? Como hicieron los hermanos después de que Pedro les predicó en el libro de los Hechos, ¿verdad? Ahora que todo esto que tú nos has dicho, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Esa es la pregunta que uno supondría que vas a recibir de alguien que acaba de llegar a la iglesia y acaba de escuchar el evangelio. No, eso no es lo que yo he tenido como experiencia. Curiosamente, he recibido la pregunta, la siguiente. Oye, hermano, ¿qué tengo que hacer para yo estar allá arriba? Y sinceramente, hermano, siempre, por más que pase, por más que veces que ocurra, siempre me sorprende. Siempre me sorprende el deseo que tienen estas personas de estar acá. Y claro, quiero ser muy claro con esto. Para mí es un privilegio, un honor que no merezco estar aquí. Muchas veces, y digo muchas veces, creo que siempre, no he estado a la altura de lo que Dios demanda. El estándar de Dios es muy alto. Y yo sé, a lo largo de los años, que estar aquí no es fácil. Para nada. Se lo compartí a algunos hermanos, ¿verdad? Hermanos que quieren servir al Señor, que no importa cuántos años pasen, uno siempre está nervioso, uno siempre le tiembla la mano, uno siempre necesita ayuda, asistencia, porque no importa los años, estoy delante de Dios y estoy delante de la iglesia de Cristo. Mi querido hermano, yo tengo que dar cuenta de ustedes un día,
delante de Dios. Y sea cual sea la barbaridad que yo les haya dicho a ustedes, si yo no me acuerdo, Dios se acuerda. Y yo voy a tener que dar cuenta de eso. Y cuando estas personas vienen y me dicen, ¿qué tengo que hacer yo para estar allá al frente? ¡Guau! Con un entusiasmo y unas ganas. Y yo digo, mira, hermano, lo primero que tienes que hacer, ve a la escuela dominical, aprende de Cristo, aprende la palabra, estúdiala. Es lo único que se me ocurre decir. Pero la sorpresa es indiscutible. Indiscutible. Es una sorpresa que siempre me abarca. Las últimas ocasiones que ocurrieron, y lo digo esto con mucha prudencia, fueron en esta misión. Personas que ya no están con nosotros visitaron la congregación. Hice mucho tiempo en la congregación, visitando solamente. Empezaron a preguntarme qué debían hacer para ser pastores. Y yo le dije, hermano, ni siquiera yo soy pastor. Así que te recomiendo que, como uno de nosotros, aproveches el tiempo para aprender, para conocer su palabra, para madurar. Y en un caso en particular, esta persona estaba pasando por una situación familiar muy delicada. Una situación de divorcio. Y antes de pensar en esa situación, la persona estaba pensando y decía, es que Dios me llamó al pastorado. Yo estoy convencido que Dios me llamó a ser pastor. Y yo, hermano, sí, yo entiendo, pero tú estás en un proceso ahorita de divorcio. ¿No es mejor que tú pongas tu atención en recuperar y restablecer, restaurar, ahora que eres creyente en Cristo, restaurar tu casa, restaurar tu hogar, tu familia? Sí, yo estoy haciendo lo posible, pero yo quiero saber qué opinión tú tienes sobre si uno puede ser pastor a pesar del divorcio, etcétera, etcétera. Yo, hermano, olvídate de eso. Concéntrate en restaurar tu matrimonio. Ya el hombre estaba pensando, no, de que me divorcio. Si esta mujer quiere el divorcio, ¿dónde firmo? Me voy y, hermano, ya soy libre. ¿Cuándo empiezo a ser pastor? Esto lo trato de decir con toda la seriedad posible, pero esta era la actitud que yo estaba percibiendo. Y como le dije, cada vez que ocurre, me llena y me sorprende el concepto tan bajo que tienen las personas de este lugar. Esto no es cualquier cosa. Por eso Pablo, en la carta a Timoteo, él alaba el deseo de los varones de ser, ¿qué cosa? Obispos. Excelente, qué bueno que sean obispos, que quieran ser, deseen obispado. Él lo alaba. Pero va luego y dice, pero sepa, mi querido hermano, que usted debe ser irreprensible. Debe ser marido de una sola mujer. Debe gobernar bien su casa. Porque si usted no gobierna bien su casa, ¿cómo se le ocurre intentar gobernar en la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cómo se le ocurre? Ni siquiera lo intente. Esto no lo hace Pablo para destruir el entusiasmo de los hombres, sino para que los hombres entiendan la seriedad de su compromiso. Y que cada uno de los hombres se ciña los lomos y diga, sí, Pablo, eso es a lo que aspiro ser. Y de la mano de Cristo yo me afirmo para servir a mi Creador
de la forma que Él crea pertinente en el pueblo de Dios. Y si Dios quiere que sea obispo, gloria a Dios. Si quiere que sea diácono, gloria a Dios. Si quiere que limpie la iglesia, gloria a Dios. Porque mi objetivo es servir a mi hermano y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, nada más alejado de esta actitud yacía en Diótrefes. La actitud de Diótrefes era de soberbia, prepotencia, creerse cual competencia el número uno dentro de la iglesia. Es como si esto fuese una carrera contra mi hermano, donde si es necesario, ¿qué es lo que está haciendo Diótrefes? Si es necesario, le pondré el pie a mi hermano para que él no me supere. Voy a ponerle el pie para que él se tropiece, caiga y yo siga corriendo. Una actitud despreciable. Que Dios nos guarde de semejante actitud. Y como decía, no hay un lugar donde haya mayor tentación de esta búsqueda de poder, posición, influencia, que esta. La posición de predicador, líder, anciano, obispo dentro de la iglesia. No cualquiera puede optar por ella. El carácter de un hombre que está al frente de la iglesia tiene que ser el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. De ser un servidor de la iglesia. ¿Cuál fue el resultado de la actitud de Diótrefes? Lo enumero brevemente. 5 cosas que ven en el versículo y que son lamentables. Pero son 2 versos solamente y son 5 cosas que usted podrá ver en el texto. Primero, Diótrefes no recibe corrección. Juan dice, yo he escrito a la iglesia. Y en la parte posterior del versículo 9 dice, Diótrefes no nos recibe. En otras palabras, lo que está implícito en el texto es que Juan ya ha escrito una epístola tratando el caso de Diótrefes, y Diótrefes agarró la epístola, la partió en 2, la quemó y no la leyó en la iglesia. Las epístolas se leían enfrente, en el púlpito o en lugar de reunión, en las casas, al frente, se leían a toda la congregación. Y no importaba el pecado que se tratara ahí o de quién se estuviera hablando, se decía públicamente. Porque si se hablaba de un nombre propio en particular, era porque era un caso eclesiástico que todos los miembros tenían que conocer. Y la actitud de Diótrefes había sido tratada en una epístola por Juan. Algo muy similar a lo que ocurrió en la famosa epístola perdida del apóstol Pablo a los Corintios, la famosa epístola de la ira de Pablo, del enojo de Pablo hacia la iglesia. Que en la providencia de Dios no la tenemos nosotros, no la tiene nadie. Era una epístola personal, pero no quiere decir que no fuese importante. En este caso, esa epístola era una epístola personal a la iglesia y que Diótrefes agarró, la rompió y la botó. ¿Por qué? Porque el texto dice, no nos recibe. Diótrefes no recibe la epístola. Lo que ha sido escrito no lo recibe. Por consiguiente, la actitud de Diótrefes es una actitud de alguien que no recibe corrección. Mi querido hermano, si alguien tiene esta actitud, está inmediatamente descalificado de cualquier posición de liderazgo en la iglesia. Ciertamente, cualquier hombre es propenso al pecado, puede pecar, pero que ante la corrección se oponga y de forma beligerante rechace la corrección es de condenar. Segunda cosa, el versículo 10 nos dice
que Diótrefes no solamente rechazaba la corrección, sino que Juan describe que este hombre ha estado hablando por hablar, el significado correcto es hablar por hablar, cosas maliciosas en contra de ellos, en este caso el apóstol Juan específicamente y seguramente el resto del apostolado, el resto del liderazgo de la iglesia, los pilares de la iglesia. Esta es la irreverencia de Diótrefes, que Diótrefes dentro de la congregación ha empezado a decir, sí, Juan es así, Juan es asá, es un sinvergüenza. ¿Y qué es esto? Mi querido hermano, la actitud de este hombre es un hombre que murmura y calumnia en contra de sus líderes. ¿Cuál es la finalidad de esta actitud? Desacreditar a alguien que considera un opositor o competencia. Esta es la práctica más común de cualquier falso maestro que intenta tratar de convencer a las mentes de los hombres a los que les enseña que no escuchen a nadie más. ¿Y cómo lo hacen? Desacreditando a cualquier otra voz, atacando a la persona específicamente de otra persona, atacando a la persona. ¿Para qué? Para que las mentes de cada uno de ustedes ni siquiera contemplen la posibilidad de evaluar la enseñanza del otro. Y si lo que se cuestiona y critica es verdad. Pero usted y yo debemos ser como los bereanos, que debemos escuchar las enseñanzas de todos los hombres y ponerlas bajo la verdadera autoridad, no de mi pastor, no de mi líder, sino de la palabra de Dios. Y eso incluye la mía. Debe ser puesta a prueba según las Sagradas Escrituras. Pero la actitud de un hombre desaprobado para el ministerio es alguien que murmura y calumnia en contra de hombres que están en posición de liderazgo, con la finalidad de desacreditarlos y quitarlos de su camino y tomar el lugar de ellos. Tercero, no recibe a los hermanos. A diferencia de Gallo era colaborador de Cristo, colaborador de la verdad, recibiendo a ¿quiénes? A los misioneros que venían a la iglesia, que venían a diferentes zonas de Asia Menor y de otros lugares, también otros hermanos lo hacían, que era, al hacerlo, colaboraban con Cristo en la expansión del Evangelio de Cristo. Al oponerse a recibir a los hermanos, no solamente no les sirve a los hermanos, no presenta sus recursos para el bien de sus hermanos, no es hospedador como lo exhorta el escritor de Hebreos, no tiene esta actitud de hospitalidad, sino que también no recibe la misión y el propósito y el llamado de Cristo. No es solamente no recibir a tu hermano, es que no estamos recibiendo a Cristo. No estamos tratando de oponernos no solamente a mi hermano, sino que nos estamos oponiendo a Cristo mismo. Esto es lo que les enseñaba previamente cuando el mismo Jesucristo, cuestionando a los hombres delante del trono, que se pusieron a ayudar a aquellos pequeños hombres necesitados de la extensión de la mano, de la comida, de la bebida, aquellos hombres eran siervos de Dios. Pero yo no los voy a recibir a ustedes porque tú no recibiste a uno de mis pequeños, oponiéndote a mí. Tú no solo no recibiste a ellos, sino que no me recibiste a mí. Cuando tuve sed, no me diste de beber. Cuando tuve hambre, no me diste de comer. Porque no creías en mí. No confiabas en mí. Esto es lo que está pasando con Diótrefes. Sea cual sea la causa, Diótrefes ha quitado su confianza de la verdad de Cristo. 4. Manipula
a los hermanos de la iglesia. ¿Cómo lo hace? Prohibiéndoles que reciban a los hermanos de la iglesia. Esto es escandaloso. No solamente yo no hago la obra de Dios, sino que todo aquel que esté bajo mi influencia, que quiera hacer la obra de Dios genuina y verdadera, yo se la prohíbo y por mi autoridad sola le digo, no lo vas a hacer. La soberbia de esta actitud es escandalosa. Escandalosa. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde de ser manipuladores de las conductas de los hermanos que tenemos bajo nuestro cuidado. Y que nos opongamos al buen actuar cristiano de nuestros hermanos. Como si un hermano quiera darle una dádiva a otro hermano y yo lo detenga y le diga, no lo hagas. ¿Y por qué, hermano? ¿Qué le vas a dar? Tal cosa. Ok, tráenoslo a nosotros. Y que yo vaya y me presente al hermano necesitado y le diga, de parte mía, aquí le tengo un obsequio, una dádiva, sabemos que está en necesidad, aquí le traemos para su bienestar. Detuve la mano de un hermano que vio una necesidad para darle de comer, de beber, sustento a otro hermano para ganarme mi crédito. Ahora esto que le estoy diciendo no es un ejemplo inventado, es algo que ocurrió y que tuve que experimentar. Que Dios nos guarde de detener la mano cristiana, la mano que ejemplifica a Cristo para el bien de sus pares, de sus similares, con la intención de enseñorearse de ellos. Y por último, ¿cuál es el resultado de la actitud de Diótrefes? Que él condenó a sus hermanos a ser separados de la comunión de la iglesia. Por pura proactividad e iniciativa personal, él excomulgó a hermanos de la iglesia por su propio criterio, por su propia determinación, a hermanos de la iglesia. No a través de la autoridad de la iglesia dada por Cristo, sino por su propia autoridad. Determinó que una persona debía o no debía ser miembro de una iglesia y los expulsaba. ¿Y cuál era el criterio? Bueno, no hacer lo que yo quiero que haga. Ese era el criterio de Diótrefes. Muchos hombres hoy hacen esto. Hoy muchos hombres están en altares haciendo esto. Manipulando, calumniando, condenando a los propios miembros de sus iglesias y en el peor de los casos, que ellos no se han percatado a los miembros de la iglesia de Cristo. No pastorean a la iglesia, se enseñorean de la iglesia. No sirven a sus hermanos, sino que se sirven de sus hermanos. Y nosotros debemos tener cuidado de emular este tipo de actitud, de este tipo de práctica. Y como dije, no hay peor lugar en el cual pueda ser uno tentado que este. Porque los humos se le pueden subir a la cabeza a uno. Bien dijo John Stott, el amor propio vicia todas las relaciones, desde amistades, matrimonios y relaciones comunitarias en una iglesia. El amor propio vicia todas las relaciones. Diótrefes calumniaba a Juan, repudiaba a los misioneros y excomulgaba a los creyentes fieles porque se amaba a sí mismo. Esa era la razón por la cual Diótrefes hacía todo lo que hacía, porque se amaba por encima de todo a sí mismo. Él amaba más su nombre que el nombre de Cristo. Él amaba más
su reputación que la reputación de la iglesia. Él amaba más su ser que a Dios mismo. Él quería tener la preeminencia que solo le pertenece a Cristo Jesús. Esta actitud soberbia de Diótrefes es tratar de forma insultante de sentarse en el trono que solo le pertenece a Cristo. El simple hecho de excomulgar a un hermano sin una congregación que lo avale, sin un concilio que lo aconseje, y sin que la persona siquiera pueda ser escuchada, es tratar de usurpar el lugar que solo le pertenece a Cristo, y es el siguiente: ser cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, no el pastor, no el misionero, no el apóstol, no el evangelista, no el profeta. No importa el título que usted tenga o que usted crea tener, usted no es cabeza de la iglesia. La única cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y lo que hacemos es lo que Cristo quiere para la iglesia, por la iglesia y para el bien de la iglesia. Esa es nuestra autoridad. Y la autoridad que usted tenga para con su hermano no es suya, es la de Cristo. Es la de Cristo. Y siempre que usted tenga la oportunidad de corregir a su hermano, de exhortar a su hermano, usted no lo hace porque usted no lo hace porque yo soy, usted lo hace porque Cristo es y porque Cristo quiere el bien para la iglesia. Usted no lo busca para satisfacer su ego y su orgullo, sino para satisfacer la gloria de Cristo y las necesidades de la iglesia. Y mi querido hermano, no quiero que esta enseñanza les espante del servicio de la iglesia, porque le necesitamos. Esa es la realidad. No le estoy rogando a usted a que sirva a su Señor. En base a la autoridad que tengo, le estoy diciendo a usted, mi querido hermano, tal como lo hemos dicho aquí, siga el ejemplo de su Señor. El ejemplo es que usted y yo no vinimos a este mundo para ser servidos. Vinimos a este mundo para servir. Por eso lo necesitamos. Necesitamos humanos. Tal como lo dije anteriormente, es la mejor forma de ejercer la hospitalidad en el siglo XXI, donde nadie se queda en casa de nadie. Pero sin duda, todos necesitamos de cada uno. Todos necesitamos del uno al otro, sea cual sea la necesidad que tengamos. Seamos hospitalarios, generosos con nuestros hermanos. No seamos como Diótrefes. Dice John Stott, y termino la cita: la vanidad personal está aún en la raíz de la mayoría de las disensiones en las iglesias locales de hoy. Esto es un problema de origen. ¿Por qué digo origen? Porque evidentemente el problema de Diótrefes es un problema de su corazón. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? El corazón de Diótrefes lo ha engañado, lo ha descarriado de la verdad. Y en vez de ser un corazón de carne, sumiso a Dios, se ha convertido en un corazón de piedra que no se somete a la voluntad de Dios. Esto es lo que pasó con Israel en el Antiguo Testamento. Dios le dijo: yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto, le dijo Dios a Israel. Y lo primero que le dice después de esto es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Unos capítulos más adelante, celebrando la victoria que Dios le había dado al pueblo, al pueblo se le ocurrió levantar una estatua de oro, un becerro de oro, y le pusieron el nombre de Jehová. Exactamente lo que Dios le dijo que no hicieran. Y Dios inmediatamente después de que esto ocurre, Dios le dice a Moisés:
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y se han ofrecido sacrificios. Han dicho, Israel, estos son tus dioses. Nótese esto es lo peor de todo, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios está en su trono. Yo los saqué de la tierra de Egipto. Yo, mi mano, los llevó y los protegió por todo el desierto, cruzando el Mar Rojo hasta el lugar de adoración, lugar que añoraron por siglos, no unos cuantos años, siglos, generación tras generación. Yo lo llevé. Y ahora ustedes dicen que una estatua de oro lo sacó de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Dura cerviz significa, en el Antiguo Testamento, cerviz es lo que nosotros conocemos como nuca. Y dura implica eso, una descripción de que eran una persona que su cuello estaba endurecido, rígido, que nada lo doblaba, nada lo hacía ceder. ¿Cuál es la actitud a la que se refería Dios acerca del pueblo? Y que lo dice como prácticamente un sinónimo del pueblo de Israel. A partir de aquí es la descripción de Israel. Un pueblo de dura cerviz. Significa que son obstinados y, como nosotros conocemos popularmente, tercos o rebeldes. Que tienen el mentón hacia arriba. Nada los hace ceder. Que miran a Dios o intentan mirar a Dios cara a cara, de forma desafiante. Esta es la actitud de un hombre o una mujer de dura cerviz. Esta es la actitud de Diótrefes, un hombre rebelde, un hombre obstinado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nuestras demostraciones de obstinación y rebelión a la autoridad vienen precedidas de un abandono de la verdad en diferencia de quién es Dios. Así como pasó con el pueblo de Israel se olvidó de quién era Dios, de quién era su Dios, y al mismo tiempo de lo que Dios le había dicho que hiciera. Por consiguiente, su actitud correspondía a un abandono de la verdad y a un abandono de quién era Dios. Inevitablemente esto va a repercutir en la conducta diaria de cada uno de nosotros. En el momento que usted se olvide de quién es Dios, en el momento que usted se olvide de lo que Dios le ha enseñado a usted, usted va a conducirse así con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus hermanos, con su jefe, con quien sea. Será un rebelde sin causa, un obstinado de la vida. Una persona, como nosotros decimos popularmente, de mecha corta. Y que ante cualquier expresión de autoridad que se presente delante de nosotros nos vamos a oponer sin contemplar ni mediar. Nos vamos a oponer. Mi querido hermano, esta actitud es totalmente contraria al Evangelio, contraria a la verdad. ¿Por qué? Porque el quinto mandamiento nos exhorta no solamente a sus hijos, hermano, no solamente a los que son hijos, sino que el quinto mandamiento nos exhorta a honrar a padre y a madre. Así que para los padres, esto debe ser aplicado para usted también. Y permítame explicarle por qué. En nuestra tradición reformada, y usted disculpen el tiempo, en nuestra tradición reformada, no importa el catecismo que usted lea, Westminster, menor, mayor, catecismo bautista, catecismo ortodoxo de Hércules Collins, no importa cuál catecismo usted lea. En la explicación del quinto mandamiento, esta es la interpretación y traducción que ha sido expresada no solamente en los catecismos, sino en la Biblia. ¿Qué significa el quinto mandamiento? ¿Qué nos manda Dios? En el catecismo de ortodoxo de Hércules Collins dice que debemos rendir debido honor, amor, fidelidad a nuestros padres o a todos los que tienen autoridad sobre nosotros, que debemos someternos a sus fieles mandamientos y disciplinas con la obediencia apropiada,
y que con paciencia debemos soportar y tolerar también sus modales, pensando siempre que Dios nos gobernará y guiará por medio de estas personas. Póngale el nombre que usted quiera. Obispos, pastores, mi jefe, mi jefa, mi papá, mi mamá. No importa el nombre. El quinto mandamiento nos exhorta a grandes y a pequeños a rendirle honor, fidelidad y devoción a todo aquel que tenga una autoridad. Puede ser el presidente de la República. Si el presidente de la República desea venir a Bugaba y congregarse aquí le recibiremos con el debido honor y respeto. Por más que estemos en completo desacuerdo con sus políticas, le rendiremos honor y respeto. No aprovecharemos un momento como ese para un linchamiento público, porque eso es una actitud poco cristiana. Al contrario, oraremos por esta persona y oraremos porque gobierne conforme a Cristo lo ordena en su palabra. Esta es la actitud cristiana que debemos tener en todos los aspectos de nuestra vida. Termino con esto. ¿Qué debemos hacer? Dicho todo lo que hemos dicho, viendo todo lo que hizo Diótrefes, viendo lo que nos dice Juan acerca de Diótrefes, y lo que hemos evaluado y hemos tratado de hurgar un poco más en las actitudes de Diótrefes y lo que debemos hacer nosotros. Lo primero que debemos hacer, mi querido hermano, Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor a Dios. No tengo más nada que deciros. Más lo que Pablo le dijo a la iglesia de Efesios. Someteos los unos a los otros en el temor a Dios. Segundo, lo que probablemente Pablo o el escritor de Hebreos le dijo a la iglesia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, para que lo hagan con alegría, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El escritor de Hebreos le exhorta a la iglesia a que se sometan a sus pastores, a que sean sumisos al gobierno y autoridad de sus pastores. Y le exhorto a usted, así mismo como trato de ejemplificarlo, a que nos sometamos a la autoridad eclesiástica que tenemos o que Dios nos ha encomendado. Y que no seamos desagradecidos o quejumbrosos sobre quienes están delante de nosotros. Tercero, mi querido hermano, si usted, así como a mí me ha pasado, ha pecado con soberbia, orgullo y actitudes de prepotencia para con algún hermano, para con Cristo, para con la iglesia de Cristo. Si usted se ha servido y buscado solamente sus beneficios por encima del beneficio de su prójimo, te pido de todo corazón, mi querido hermano, conociendo lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, conociendo la obra de abnegación de Cristo, rechazando sus propios intereses humanos y entregándose a la voluntad de su Padre, diciendo en el huerto de Getsemaní: hágase tu voluntad y no la mía, por amor de su iglesia, por amor a cada uno de nosotros, conociendo esta verdad del Evangelio. Te suplico, hermano, que te arrepientas de este terrible pecado, de esta actitud diabólica, de esta obra de Satanás. Si alguna vez has pensado solo en tus intereses y no en los intereses de tu hermano, o aprovecharte de ellos para ganar algo, no busquemos nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios.
Como dijo el salmista, no a nuestro nombre, sino a tu nombre, oh Dios. A tu nombre da gloria. Te suplico, hermano, que abandones esta actitud de obstinación y que seas un fiel siervo de Cristo, creyendo el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Mateo 11, 28 y 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo. En tu cerviz, mi querido hermano, en tu cerviz, en tu cuello, en tu nuca, coloca sobre ella el yugo de Cristo. Abandona la dura cerviz, que no se dobla ante nada ni nadie. Cede, agacha la cabeza y coloca sobre tu hombro la cruz de Cristo. Y aprended de mí, dice Cristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el Evangelio al que usted y yo debemos someternos, debemos ser sumisos, creerlo y practicarlo día con día. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras actitudes de soberbia, orgullo y prepotencia, y las veces que hemos lastimado a nuestros hermanos, que hemos servido equivocadamente a nuestros hermanos. Perdóname a mí, oh Dios, cuando he servido equivocadamente a mis hermanos y he practicado no la humildad, sino la soberbia y el orgullo. Ayúdame, oh Dios, a ser ejemplo para mis hermanos. Asimismo te pido para cada uno de ellos que puedan practicar tu evangelio día con día en cada una de las esferas de la vida, en su trabajo, en su círculo familiar, en el servicio diario de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día más en semejanza a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo, para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén.